Hola, ¿qué tal, iglesia? Buenas noches. Es para mí una bendición, un privilegio poder estar acompañándote esta tarde-noche. Y bueno, estamos a punto de acabar el año, ¿no? Estamos a punto de acabar el año, estamos ya en el mes de noviembre. Y no sé tú, pero a mí me encantan estas fechas, empezar a sentir el frío, empezar a sentir esa temporada, me encanta. Y me gustaría darte la bienvenida, si es la primera vez que tú te conectas, siéntete bienvenido. Si te damos la más cordial de las bienvenidas y si tú tienes a alguien ahí en tu corazón que puedas compartir este mensaje, que quieras comentar ahí, oye, estamos iniciando la reunión o que puedas enviarle la transmisión, te invitamos a que lo hagas. ¿Y qué te parece si antes de iniciar con el mensaje ponemos este tiempo en manos de Dios? Sabemos que cuando lo buscamos vamos a encontrar al Señor, cuando lo buscamos de todo corazón. Así que vamos a poner esta reunión en manos de Dios. Acompáñame ahí en una oración. Gracias, Padre, porque tú eres bueno todo el tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que por todo el tiempo que te busquemos te vamos a encontrar y hoy nuestro anhelo es tener un encuentro contigo esta noche. Queremos escuchar tu voz, queremos que hables a nuestras vidas. No queremos escuchar palabras de hombre porque eso se queda ahí, Señor, pero tu palabra es la que transforma vidas, tu palabra es la que nos fortalece, tu palabra es la que nos anima, la que nos redarguye, la que nos guía, Señor, y hoy necesitamos eso en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, a cada corazón, y que esa palabra dé fruto, Señor, que no quede solo ahí, sino que dé fruto. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, pues quisiera contarte rápido. Hace unos días estaba viendo un video de Michael Jordan. Michael Jordan fue uno de los deportistas más grandes, no solo en su deporte, sino en todos los deportes. Si tú te pones a ver una lista de los mejores deportistas del mundo, va a estar ahí en los primeros lugares. Quizá en el top 5, en el top 10, va a aparecer el nombre de Michael Jordan, uno de los hombres, de los atletas más privilegiados, con un talento impresionante, con un don impresionante. Y me puse un poquito a estudiar la historia de este hombre y encontré algunas cosas que llamaron mi atención. Una de ellas fue que cuando él estaba más joven, cuando estaba en Carolina del Norte, él intentó entrar al equipo de baloncesto de la secundaria y lo rechazaron. Simplemente lo rechazaron, no creyeron que él tenía la habilidad suficiente para estar en ese equipo. Pero ¿sabes algo? Este hombre determinó en su corazón seguir, persistir. Y a pesar de esa prueba fallida, él siguió entrenando, él siguió perfeccionando sus habilidades. Y tiempo después, años después, fue que él pudo entrar a ese equipo y posteriormente llegar hasta la NBA. El sueño de cualquier jugador amateur de baloncesto. ¿Y por qué te digo esto? Porque a pesar de la prueba que él tuvo, él se mantuvo firme. Y a veces pudiéramos pensar que una vez que él logró el éxito, que es llegar a la NBA, ya todo es color de rosas, pero no fue así. Él tuvo que enfrentar algunas derrotas tempranas en playoffs, tuvo que enfrentar esa adversidad de enfrentarse contra los mejores del mundo, tuvo que lidiar con esa presión de ser el líder del equipo, tuvo que lidiar con muchas cosas, con muchos obstáculos. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces pensamos que una vez que ya pasamos la prueba, ya todo es color de rosa, pero la realidad es que no es así. Ahora nosotros podemos ver la vida de este hombre y ver que es un ejemplo para muchas personas en cuestión a motivación, en cuestión a un hombre que se mantuvo firme, a un hombre que se mantuvo constante y que logró muchos de los logros, muchos de los objetivos que él tenía en mente. Pero en la vida no todo es color de rosas. Todos, sin excepción, todos en algún momento vamos a atravesar por alguna prueba. Vamos a atravesar por alguna situación. Vamos a atravesar por algún momento en el cual sintamos que estamos siendo probados. Esto es una realidad, nadie lo puede evitar. Algunas pruebas quizás serán más fáciles que otras, algunas serán más complicadas, pero hay una buena noticia aquí, que tú y yo no tenemos que atravesar esas pruebas solos, porque tenemos a un Dios que nos ama, a un Padre que nos respalda, a un Dios que no nos deja solos, sino que nos ayuda en todo momento. Y decidí
titular este mensaje como ¿qué hacer cuando estamos en medio de la prueba? ¿Qué hacer cuando estamos en medio de la aflicción, en medio de una situación compleja, en medio de esa situación en la cual estamos siendo probados? ¿Qué hacer? Y como te decía, todos vamos a ser probados y Jesús mismo lo decía, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, tengan paz, yo he vencido al mundo. Y te lo quiero leer en esta versión. Vamos a Juan 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús también nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que anímate, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Aún si tú estás atravesando una prueba en este momento, no tires la toalla, no te desanimes. Dios está contigo y Dios te va a ayudar, porque no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos resistir, porque Él es fiel, amén. Así que podemos estar tranquilos sabiendo que Dios está con nosotros. Pero a pesar de eso, debemos de entender que aun cuando pasamos la primera prueba, como en el ejemplo que te di de Michael Jordan, aun cuando pasamos la primera prueba, a veces las cosas se pueden intensificar. A pesar de que estemos haciendo las cosas bien, a pesar de que incluso estemos obedeciendo a Dios, a pesar de que estemos marchando bien, las cosas a veces se intensifican. Durante la prueba se ponen más difíciles y tú puedes decir, híjole, yo pensé que esta prueba ya iba a acabar. Acabo de pasar por lo más difícil y yo pensé que ya era todo y aún sigue una prueba más difícil. Ahora se está poniendo más difícil la situación. ¿Qué está pasando? Pues bueno, vamos a ver un ejemplo que está en Génesis 22. Si quieres leerlo, simplemente acompáñame ahí en la lectura. Vamos a ver la prueba de un hombre. Incluso el título de ese capítulo en esta Biblia dice, Dios prueba a Abraham. Recuerda que Abraham no podía tener hijos, ya tenía cierta edad y él estaba preocupado porque no iba a tener a quien dejar herencia. Por lo tanto, él decide pedirle a Dios y empieza a platicar con Dios y le dice, hey, no voy a tener quien me herede, y empieza a tener esta charla con Dios y Dios le promete un hijo. Le da una promesa de que él iba a tener un hijo. Y años después, Dios cumple esa promesa, porque a veces cuando Dios nos promete algo y no pasa de manera inmediata, podemos decepcionarnos, podemos sentirnos defraudados, podemos sentir que Dios ya se olvidó, que quizá fue nuestra mente, pero no. Si Dios te prometió algo, ten la certeza de que lo va a cumplir a su tiempo, Así que no pierdas la esperanza. Dios va a cumplir aquello que te ha prometido, aun por imposible que parezca. Amén. Y vamos a leer ahí en el 22, versículo 1. Una vez que Dios ya cumplió la promesa que le dio a su hijo, dice, después de estas cosas sucedió que Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, toma a tu hijo Isaac, a tu único, a quien amas, y ve a la tierra de los amorreos. Allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Levantándose Abraham muy temprano por la mañana, aparejó su asno, tomó con él 2 de sus mozos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto se levantó y fue al sitio que Dios le indicó. Abraham obedeció. Abraham escuchó la voz de Dios y no postergó el obedecer a Dios. No aplazó el obedecer a Dios. No puso pretextos para obedecer a Dios. Él simplemente confió en Dios. Y dijo, ok, no entiendo por qué. No entiendo por qué, a pesar de que sufrí tanto y esperé tanto para obtener esa promesa de Dios, ahora me está pidiendo esto. No tiene sentido. No tiene lógica. Y a veces lo que Dios nos va a pedir no siempre va a ser lo más lógico, no siempre va a ser lo que nosotros esperamos, no siempre va a ser como nos gustaría, pero Dios es bueno todo el tiempo y Dios tiene un plan para ti y para mí. Ahora, cuando Abraham decide obedecer a Dios, esto se intensifica y esto cada vez se pone más tenso y yo quiero que te imagines por un momento la escena. Van subiendo y cada vez
van casi llegando al punto y Abraham no ve alguna respuesta favorable, algo que haga que él pueda decir, bueno, ya se está viendo mejor el panorama, ¿no? Incluso su hijo le empieza a preguntar, hey, pero ¿dónde está aquello que vamos a sacrificar? ¿Dónde está ese cordero? ¿Dónde está ese animal? Y Abraham sigue firme y se mantiene firme a lo largo de esa prueba. Sabemos el resultado, ¿no? Dios suple ese sacrificio con un cordero y Dios le muestra su fidelidad a Abraham. Dios lo único que quería era ver en qué lugar estaba el corazón de Abraham. A veces, durante las pruebas, lo que va a resaltar es en qué lugar está Dios en nuestros corazones. Y es importante que nosotros podamos entender esto. No va a ser fácil, pero si nosotros nos mantenemos firmes, obedeciendo al Señor, Él va a responder de manera favorable. Y ¿sabes algo? Voy a tocar 5 puntos, pero el primer punto de qué debemos de hacer durante la prueba es conocer a Dios. Las pruebas nos ayudan a conocer a Dios, pero qué mejor sería conocer a Dios antes de la prueba para que durante ese momento difícil podamos saber quién es Dios, podamos reconocer quién es el Señor en esa prueba, quién es el Señor en nuestras vidas, aún en esas temporadas de aflicción, en esas temporadas difíciles. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a poder confiar en Dios. Abraham conocía el tipo de Dios que tenía, por lo tanto, podía poner su esperanza, su confianza en Dios, sabiendo que no iba a ser defraudado, sabiendo que no importaba cómo lo difícil que fuera o lo raro que pudiera parecer. Él sabía que tenía un Dios fiel, que tenía un Dios de promesas, que tenía un Dios de pactos, que tenía un Dios que cumplía, que tenía un Dios confiable, poderoso. Así que él podía entender esto en su corazón y decir, ok, no importa lo que esté sucediendo, yo voy a poner mi confianza en Dios. Entonces lo primero que debemos hacer es conocer a Dios, conocerlo. Porque yo no puedo confiar en alguien que no conozco, yo no puedo poner mi confianza en algo que no conozco. Pero si conocemos a Dios, podemos poner toda nuestra confianza en Él. Amén. Otro ejemplo fue José el soñador. Lo puedes leer ahí en Génesis, en los últimos capítulos, pero vamos a enfocarnos hoy en el capítulo 39. José el soñador, un joven que atravesó pruebas, muchas pruebas, no solo una, sino varias. Y durante su vida, José tuvo que atravesar una prueba y una vez que parecía librarla, atravesó otra prueba y otra prueba. Y a veces cuando nosotros llevamos 1 o 2 pruebas, nos cansamos y queremos tirar la toalla y queremos renegar y queremos hacer muchas cosas, pero este es un ejemplo que nos sirve para poder mantenernos firmes. Vamos a ver 4 puntos que José atravesó. La primera, la traición de sus hermanos, de su propia familia. Sus familiares lo traicionaron, sus hermanos le dieron la espalda y lo vendieron como esclavo. Recuerda que ellos tenían celos, tenían cierto conflicto en su corazón porque José había tenido algunos sueños que reflejaban que él iba a ser superior a ellos de alguna manera. Y ellos empezaron a tener envidia en su corazón y llega un punto en el cual se cansan de él y lo venden como esclavo, intentan matarlo y alguno de ellos dice, hey, no, mejor vendámoslo como esclavo. Imagínate pasar por esto. Él pudo haberse decepcionado, haber dicho, ¿por qué voy a confiar en Dios si Él me ha abandonado, si permitió que me pasara esto? Ahora, después de esto, él llega a la casa de Potifar, ¿recuerdas? Y él sufre de una falsa acusación, de una falsa acusación que lo va a llevar a tener un encarcelamiento. Recuerda que cuando estaba en casa de Potifar, su mujer lo vio con ojos de seducción y empezó a tratar de seducirlo para tener intimidad con él. Y él se mantiene firme, obedeciendo a Dios, sabiendo que no iba a pecar solamente con esa mujer o contra su patrón que era Potifar, sino contra Dios. Y José, siendo un joven, se mantiene firme y huye de esa pasión juvenil. Y él podría pensar, bueno, hice lo correcto delante de Dios, me mantuve firme, obedecí a Dios, me mantuve santo, me mantuve íntegro. La recompensa viene grande, ¿no? La recompensa viene algo bueno para mí. Y no, él es encarcelado por esto. Llega a la cárcel y tú puedes decir, híjole, pero
¿Por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué si yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Por qué si yo no estoy actuando como el mundo actúa? ¿Por qué si yo estoy obedeciendo lo que la Biblia dice y estoy incluso sirviendo a Dios y estoy haciendo las cosas correctas? ¿Por qué no están saliendo las cosas a mi favor? ¿Por qué? Y bueno, a pesar de esto, José decidió mantenerse firme. A pesar de que pudo haber sido más fácil deshonrar a Dios o decir, ay, de haber sabido, mejor pecaba, ¿quién se hubiera dado cuenta? ¿No? Pero él decidió ser firme. Ahora, tercer punto, llega a la prisión y él tiene que pasar otra prueba, que es interpretar los sueños del copero y el panadero, ¿recuerdas? Y una vez que él les interpreta, pudo haber dicho, ok, ya mañana mismo voy a salir de aquí. Ya estoy haciendo las cosas bien de nuevo, porque recuerda que donde él estaba, Dios le daba gracia, y todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía, porque así es nuestro Dios. Tú y yo hemos sido llamados a eso, a hacer luz, a hacer bendición, a hacer la sal de esta tierra. Entonces, donde quiera que tú vayas, Dios va a usar tu vida, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar gracia delante de los demás, delante de los que te rodean, para que puedas ser de bendición ahí. Dios no solamente quiere bendecirte, Dios quiere que seas bendición para otros. Y estando en la cárcel, nuevamente, Dios prueba su don y su paciencia para forjar su carácter, porque sabemos lo que viene más adelante. Él llega a una posición de poder, a una posición de privilegio en el cual nuevamente es probado su corazón. Nuevamente su corazón va a ser probado. Llega a una posición, si tú sabes la historia, en la cual él es el segundo en la casa del faraón, en el palacio, si tú lo quieres ver así. Y llegan sus hermanos a pedir ayuda, pero sus hermanos no lo reconocen a él. Y él pudo haber actuado con venganza, con rencor, con resentimiento, decir ahora va la mía, ahora que yo tengo el poder, se van a dar cuenta de quién soy yo, pero no. José una vez más pasó la prueba, aprobó esa prueba que estaba atravesando y mostró gracia. Eso refleja la madurez espiritual de ese José. Optó por una reconciliación en vez de una venganza. Y, sabes, muchas veces, como te comentaba, es fácil cuando llega la prueba dudar, quejarnos, desanimarnos. Pero si conocemos nuevamente quién es Dios, vamos a poder estar firmes cuando venga la prueba. Vamos a leer un versículo que está en Mateo 7, del 24 al 29. Por lo tanto, quien no oiga mis enseñanzas, son palabras de Jesús, y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon esa casa con todo. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza porque él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿A qué voy con esto? Cuando tú y yo decidimos poner nuestra esperanza en Jesús, en la roca, no vamos a ser movidos. Amén. No vamos a ser movidos porque Jesús no cambia, porque Él es inmutable, Él no cambia. Él es fiel, Él se mantiene firme. Fue el mismo ayer, es el mismo hoy, será el mismo mañana. Podemos confiar en Dios porque Él no es como nosotros que cambia, que varía, que tiene decisiones cambiantes. No, Dios no cambia. Así que si tú cimentas tu vida en Jesús, en la roca, no vas a ser movido. Pero si tú pones tu mirada en las cosas terrenales, en esa arena que es movediza, que es inestable, si tú pones tu confianza en tu trabajo, en tu economía, en una persona, es muy probable que seas defraudado. Pero en Dios no seremos defraudados. Aun cuando la prueba sea dura, cuando el viento pegue con todo, no seremos movidos, nos podemos mantener firmes, sabiendo que Dios no nos va a soltar, que es su mano derecha, su diestra, quien nos sostiene, quien nos va a guiar. Ahora, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero
en los versículos que te leí dice que la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús. Pero sabes, muchas veces eso no va a ser suficiente para ti y para mí. Escuchar un mensaje que provenga de Dios y emocionarnos, incluso llorar y sentir bonito y animarnos y salir de aquí. Hey, ya voy a ser el mejor y esto y lo otro y voy a hacer cambios en mi vida. Pero si solo queda en una emoción, de nada sirve. Dios no quiere que solamente nos emocionemos. Dios quiere que lo llevemos a la práctica. No ser oidores, sino ser hacedores de su palabra. Pero la buena noticia es que lo que Él ha prometido en tu vida se va a cumplir y que su palabra no regresa vacía. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiera y será prosperado en todo aquello para que lo envíe. Ahora, regresando un poquito al punto, debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios. Ahora, qué importante, como te decía, es conocer a Dios para poder confiar en Él. Y vamos a ver un ejemplo más que está en Job. Job 1:1, una historia muy conocida, ¿no? Como dato ahí, muchos de ustedes lo saben que el libro de Job, la mayoría de los estudiosos, de los eruditos, coinciden en que fue escrito antes de Génesis. Fue el primer libro escrito de la Biblia. Esto es fascinante porque esta historia tiene tanto que enseñarnos. Y vamos a leer ahí Job 1:1. En el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable. Respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Honesto, respetable. Otra versión dice que era un hombre recto, perfecto, apartado del mal. Y tú puedes decir, no hombre, este brother le tiene que ir de maravilla. Si tiene todas estas cualidades, una persona así no puede tener pruebas. Quizá yo, porque la he regado, pues tengo pruebas y tengo batallas y tengo mis luchas. Pero un hombre así, perfecto, intachable, que no le hace mal a nadie, su vida debería de ser perfecta. Y no es así. A pesar de que él era un hombre recto, tenía pruebas. Y Dios permitió que pasara por eso. Cuando pasamos con una prueba, no es que Dios nos envíe esa prueba, pero no es como que tampoco Dios se tape los ojos y de repente, chin, ¿qué le pasó a mi hijo Job? ¿Qué le pasó a mi hija, a mi hijo? No, Dios permite las pruebas con un propósito. No es que Dios las envíe, pero Dios las permite. Ahora, podemos pensar que cuando hacemos las cosas bien, nunca vamos a tener pruebas, pero no es así. Job atravesó no solo una, sino muchas aflicciones, con su salud, con su familia, con su economía, con su prestigio, con todo. Pudo haber sentido cómo todo a su alrededor se desmoronaba, todo a su alrededor se derrumbaba. Job lo perdió todo, menos su integridad hacia con Dios. Job perdió absolutamente todo, pero él decidió mantenerse firme en esa prueba. Llegamos al siguiente punto, que es honrar a Dios aún en la prueba. ¿Qué hacer en la prueba? Honra a Dios. La manera en la que un hombre reacciona cuando sus bienes, cuando lo que más le importa es tocado, eso va a reflejar su condición espiritual. Escucha bien, la forma en la que reaccionamos cuando lo que más nos importa se ve afectado, eso va a reflejar el estado de nuestra alma, la condición espiritual en la que nos encontramos. Porque qué fácil es honrar a Dios cuando todo va bien. Qué fácil es alabar a Dios, qué fácil es bendecir a Dios, qué fácil es hacer las cosas bien cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando lo que más nos importa se ve comprometido? Es ahí donde nuestra condición espiritual se va a ver reflejada. Hay quienes cuando su bienestar es tocado y cambiado por un malestar, revelan lo que su corazón tiene, orgullo, se rebelan, se quejan contra Dios. Otros cuando son tocados y se ven envueltos en un problema económico, manifiestan esa desesperación y ese descontento hacia con Dios, e incluso se apartan, se alejan de Dios. Algunos otros
cuando su comodidad o su estatus se ve en juego y su condición llega a empeorar, sale esa raíz de amargura, esa ira, ese rencor, esa envidia. Pero hay algunos otros que, por el contrario, cuando sufren de alguna manera, ya sea con una enfermedad, ya sea en la parte económica, ya sea con un tema familiar, ya sea porque son tratados injustamente, porque están atravesando escasez, incluso cuando están haciendo las cosas bien y la situación empeora, hay quien decide no rebelarse contra Dios, sino honrar a Dios. Honrar a Dios. Y esto refleja lo que hay en nuestros corazones. Cuando atravesamos las pruebas, eso refleja lo que hay en nuestros corazones. Y así como Job lo hizo de la manera correcta, podemos ver cómo en esa historia su esposa tomó la decisión contraria, renegar contra Dios. Vamos a leer en el 2, versículos 9 y 10. Pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió: mujer, no seas insensata, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Job no pecó ni siquiera con su manera de pensar hacia con Dios. Podemos ver dos ejemplos: un hombre que se mantuvo firme honrando a Dios y una mujer que quitó su mirada de Dios y la puso en las situaciones. Dejó de enfocarse en Dios y se enfocó en la situación, en los problemas, en la adversidad, en su desdicha. Y cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios y ponemos nuestra mirada en la situación, eso va a hacer que tambaleemos, que flaqueemos, que dudemos de Dios, que reneguemos de Dios, que nos apartemos de Dios. Y Dios no quiere eso para tu vida. Dicho de otra manera, ella edificó su casa sobre la arena. Dejó de poner su casa en la roca y edificó su casa sobre la arena. Y grande fue su ruina. Debemos de enfocarnos en Dios. Tercer punto, debemos de enfocarnos en Dios. Cuando tú y yo quitamos nuestra mirada de Dios, va a ser muy difícil que podamos estar firmes, que podamos atravesar esa prueba, porque como te lo dije, Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a fortalecerte, Dios está dispuesto a guiarte en ese proceso, en tu dolor, en esa prueba. Pero si tú te alejas de Dios, si tú renegas de Dios, si tú te apartas de Dios, si tú te quejas y culpas a Dios, a pesar de que muchas pruebas, escucha bien, muchas pruebas no es porque Dios las mande, como te lo decía, sino que muchas veces nosotros en nuestra torpeza cometemos un error y eso trae consecuencias a nuestra vida. Y a pesar de que Dios es misericordioso y es un Dios de gracia, eso no implica que siempre vamos a librarnos de las consecuencias de nuestros propios actos. Hay un proverbio que dice: el insensato tuerce su camino y cuando esté en problemas le echa la culpa a Dios. No podemos hacer esto. No podemos culpar a Dios por nuestras propias decisiones. Pero aun cuando esta prueba pasa, debemos de mantenernos firmes en nuestra decisión de honrar al Señor. Y ¿sabes algo? Cuando hablo de poner nuestra mirada en Dios y no en la situación, no me refiero solamente a las situaciones malas. Pon atención en esto. No me estoy refiriendo a las situaciones malas, en la desdicha, en la desgracia, en la prueba. No me estoy refiriendo solo a eso. Me estoy refiriendo a algo que quizá es más difícil. Y escucha bien. Cuando hablo de enfocarnos en la situación, me refiero no solamente cuando todo va mal, sino cuando todo va bien. Y tú puedes decir: a ver, no estoy entendiendo. Mira, sea cual sea el caso, si nuestra mirada no está en Jesús, el resultado no será bueno. Vamos a leer un proverbio. Está en Proverbios 30, versículo 9. Y está Salomón diciendo, uno de los hombres más sabios. Yo creo que vale la pena escuchar lo que él ha dicho, lo que Dios ha hablado a través de él. Dame el pan de cada día. Escucha bien. Dame el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito, Señor. Cuando tengo más de lo necesario, puedo pensar que soy suficiente y que no necesito de Dios. Y si soy pobre,
puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. Otra versión dice, que no me falte para que no me olvide de ti, pero que tampoco me sobre para que no renegue de ti. Perdón, al revés, que no me falte para que no renegue de ti, pero que tampoco me sobre para que me olvide de ti. Y esto a mí me impacta porque vemos aquí el corazón de un hombre sabio que no tenía miedo de hacer esta oración, de decir, Señor, que no me sobre porque eso puede hacer que yo me aparte de ti, que no me olvide, que yo me olvide de ti, pero que tampoco me falte porque tú conoces mi corazón. Tú sabes que en la prueba me puedo olvidar de ti o puedo hacer algo en contra de ti. Impresionante el corazón de este hombre. Cuando nosotros oramos de esta manera, eso nos permite enfocarnos en Dios y no en la situación, porque sabemos que eso va a ser lo mejor para nosotros. Y nosotros sabemos que Dios quiere bendecirnos, que quiere que tengamos incluso de sobra para poder ayudar a otros, pero nuestro corazón debe estar alineado a Él, alineado a su voluntad. Amén. Ahora, escucha bien, una manera de honrar a Dios es que a pesar de que nuestra alacena esté llena, a pesar de que nuestro refrigerador esté lleno, que tengamos la despensa suficiente para toda la semana, que tengamos alimento de sobra, que tengamos que vestir, que no tengamos que preocuparnos por el día de mañana, que tengamos un trabajo seguro, que tengamos una estabilidad económica, que tengamos muchas cosas. A pesar de eso, una manera de honrar a Dios es que aún teniéndolo todo, nuestro corazón no descansa en eso, sino que descansa en Jesús, en el dador de vida, en aquel que proviene todo. Todo lo bueno, todo don perfecto desciende de lo alto, ¿recuerdas? Todo proviene de Dios. Y una manera de honrarlo es, aun cuando hemos visto que tenemos provisión aún de sobra, nuestra esperanza no debe de estar puesta en eso, debe de estar puesta en Dios. Aun cuando todo va bien, aun cuando todo está marchando de la manera perfecta, de la manera en la que mejor nos parece, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro enfoque debe de estar en Dios, no en nuestra economía, no en nuestros trabajos, no en una persona, no en lo que nosotros podemos hacer. Salmo 62:10. Aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Aquí el salmista está diciendo, a pesar de que te vaya bien, no confíes en eso, no pongas tu confianza en eso. Versículo 11. Dios dice que hay solo una cosa en la que realmente podemos confiar, y yo le creo, que la fortaleza viene de Dios. Hay una cosa en la que podemos confiar, esa es en la fidelidad de nuestro Dios. No pongas tu confianza en el dinero, no te apoyes en tu propio entendimiento, confía en el Señor de todo tu corazón. Y este salmo es hermoso y quisiera leerte más versículos. Vamos rápido. Salmo 62, versículo 1 y 2. Solo en Dios hallo descanso. Solo en Dios encuentra descanso mi alma. Él es el único que me puede rescatar. Solo Él es mi roca, mi salvación. Como Él es mi refugio, no seré derrotado. ¡Qué hermoso! Versículo 8. Confíen siempre en Dios. Cuéntenle todos sus problemas. Dios es nuestro refugio. Muchas veces las pruebas van a llegar a nuestra vida no para mostrar nuestra debilidad, sino para mostrar nuestra fe al Señor, para demostrar en qué lugar está el Señor en nuestros corazones. Filipenses 1:6. Estoy convencido que de quien comenzó la buena obra en ustedes, no la va a dejar, sino que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Podemos confiar en que Dios no nos va a dejar, no te va a soltar, va a trabajar en tu corazón. No te desanimes, Él quiere guiarte, Él quiere fortalecerte y Dios está contigo esta noche. Y voy a avanzar en esto rápidamente. Vamos a ver el ejemplo del Mar Rojo. ¿Recuerdas cuando Moisés saca al pueblo de Dios del pueblo Egipto y ellos llegan a un punto en el cual están sin salida, en el cual vienen persiguiéndolos y están a punto de matarlos?
y de repente se encuentra en una situación en la cual ya no hay salida. Y la gente se empieza a quejar, empieza a renegar de Dios y empiezan a pensar que es su fin, su ruina. Pero hubo un hombre que se mantuvo firme. Hubo un hombre que dejó de poner su mirada en la situación y puso la mirada en Dios. Y ¿sabes algo? Cuando nosotros hacemos esto, dejamos de poner nuestra mirada en la situación, aun cuando todo parece estar acabado, aun cuando parece no haber salida, aun cuando parece no haber remedio. Puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu economía, puede ser en tu salud, puede ser en tu familia, en tu propia vida. Aun cuando todo parece no tener remedio, Dios tiene preparado una salida para ti. Dios puede abrir un camino en medio del desierto, en medio de donde no lo hay, de manera milagrosa, para darte la salida. Lo único que tenemos que hacer es dejar de hacerlo en nuestras fuerzas y enfocarnos en Dios. Dejar que el Señor abra el camino con sus manos y Él decida. Debes de someterte a los planes de Dios porque son mejores, son más grandes, son más altos que los nuestros. Y llegamos al cuarto punto, consultar a Dios antes de hacer planes. Antes de que tú hagas planes, consulta al Señor. Jeremías 29:11, Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida, a fin de darnos un futuro y una esperanza, ¿no es cierto? Así que podemos confiar en Dios, podemos saber que sus planes son mejores y nos conviene consultarlo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro mejor consejero. Él está dispuesto a guiarte, a ayudarte y, ¿sabes? Podemos hacer planes, pero el Señor sabe lo que nos conviene. Proverbios 16, versículo 9, el hombre hace planes, pero es el Señor quien dirige sus pasos. La versión que le gusta a nuestro pastor dice, el hombre tira los dados, pero Dios decide cómo caen. Deja que Dios decida qué es lo mejor en esta temporada de tu vida, cuál es la mejor decisión. Consulta a Dios y Él te va a responder. Quizá en tu mente las cosas puedan parecer o funcionar de una manera. Es que quizás si hago esto y quizás si primero hago el paso 1, 2, 3, 4 y 5 voy a tener éxito y voy a ser prosperado y las cosas van a resultar a mi favor, pero quizá Dios tiene otro plan. Quizá Dios está diciendo, hey, no funciona así. Para esta situación, primero es el paso 4, después el 3, después el 5, después el 1 y después el 2. Deja que Dios te sorprenda con sus planes, porque no vas a ser defraudado, porque Él tiene el control de tu vida. No te aferres a tener el control, descansa en Él, en sus planes. Último punto y con esto acabo. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. ¿Cómo es posible? Yo no puedo entender cómo Pablo, un hombre que estaba en la cárcel, en lo peor, lo hemos visto en ejemplos aquí, un hombre que estaba atravesando la peor situación, el peor momento de su vida, nos está diciendo, alégrense siempre en el Señor. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien, pídanle a Dios, rueguen a Dios y con acción de gracias. Pablo te está diciendo, hey, alégrate aún en la prueba, aún en la tribulación y no te afanes, no te preocupes por nada. En cambio, ora, ruega y da gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Otra versión dice, su paz lo puede hacer mejor que nuestra mente humana. Qué hermoso es esto, ¿no? Poder saber que cuando nosotros confiamos en Dios, oramos, rogamos, Él va a responder de manera favorable a ti y a mí. Dios te dice, deja de preocuparte, yo tengo el control. Y me encanta que hay una palabra ahí que a veces pasa desapercibida. Gracias. Den gracias al Señor. ¿Y por qué quiero hacer una pausa en esto? Y este es el último punto. Da gracias a Dios. Porque cuando nosotros damos gracias a Dios, nuevamente dejamos de enfocarnos en lo malo, en los problemas, y nos enfocamos en Dios, en lo que Él está haciendo, en lo que Él ha hecho. Y esto nos da la confianza para saber que si Dios ya lo hizo, lo volverá a hacer. Que si Dios ya lo hizo, Él tiene el poder para volver a hacerlo. Y cuando Dios dice, dé gracias, esto tiene sentido. En algún momento de mi vida yo no lo entendía, pero cuando damos gracias recordamos que Dios es fiel. Y yo quiero que hagamos algo rapidísimo. Quiero que recuerdes por un momento la situación
más difícil por la que tú pasaste el año pasado, la situación más difícil que tú atravesaste a principios de este año o quizá hace unas semanas. Piensa por un segundo en aquella cosa difícil que has atravesado, aquella prueba que has venido atravesando en los últimos tiempos. Y una vez que ya pensaste en eso, ahora quisiera que tomes 5 segundos para darle gracias a Dios, porque quizá tú puedes decir, bueno, el año pasado perdí mi trabajo, quizá hace unos días no me está yendo tan bien económicamente, pero no me ha faltado alimento, no me ha faltado dónde dormir, ese sustento, porque Dios ha sido fiel. Quizá tú puedes decir, hey, quizá perdí a un familiar, pero el Señor estuvo conmigo, el Señor me fortaleció, su Espíritu Santo me consoló y aquí estoy. A pesar de lo doloroso, a pesar de mi dolor, a pesar de lo difícil que fue, Dios me sostuvo. Quizá tú puedes decir, bueno, batallé con esta situación en mi vida, pero cuando volteamos hacia atrás y vemos dónde estamos parados hoy, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No nos ha dejado solos, no nos ha dejado desamparados. El Señor ha estado con nosotros. A pesar de la enfermedad, seguimos respirando, seguimos con vida. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Más adelante, mismo capítulo Filipenses 4, del 4 al 9 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Una vez más, enfóquense en Dios. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Deja de pensar en los problemas y mantén tu mente ocupada en Dios. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y al oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz estará con ustedes. Más adelante en el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Esta es nuestra oración por ti esta noche. Que Dios supla conforme a sus riquezas en Cristo Jesús todo lo que a ti te falta. Que todo lo que tú necesites, el Señor obre de manera favorable a ti. Si es en la parte económica, si es un tema de salud, si es un tema en tu corazón, si es un tema en tu familia, yo no sé, pero el Señor sí lo sabe y Él va a responder de manera favorable a ti, porque eres su hijo, porque Él sabe de lo que necesitas, porque Él te ama. Así que, ¿qué te parece si recapitulamos rapidísimo estos 5 puntos? Primero, conocer a Dios, porque cuando le conocemos nos ayuda a saber que Él tiene el poder para ayudarnos en nuestra necesidad. Segundo punto, honrar a Dios aún en la prueba. Mantente íntegro, mantente íntegra aún en la prueba, porque esto le da honra al Señor. Tercer punto, enfocarnos en Dios, quitar nuestra mirada de la situación, aun cuando todo va mal, pero también cuando todo va bien. Enfocarnos en Dios, eso nos va a ayudar a confiar en Él. Cuarto punto, consultar a Dios antes de hacer planes, sabiendo que sus planes son mejores. Quinto punto, da gracias al Señor, porque eso va a traer paz a tu corazón. Así que acompáñame ahí en una oración. Vamos a poner esto en manos de Dios y que el Señor te fortalezca en este tiempo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque con esta palabra tú nos animas a confiar en ti, Señor. Tú nos animas a saber que no importa si estamos atravesando una prueba, tú estás con nosotros, Señor. Y hoy yo ruego por cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Si alguno de mis hermanos está atravesando alguna aflicción, alguna prueba, que ellos puedan sentir tu mano guiándolo, Señor. Que ellos te puedan sentir a ti, que puedan ser conscientes de tu presencia en sus vidas. Que ellos entiendan que no están solos, que te tienen a ti, Señor. Y que eres tú quien los va a guiar. Que eres tú quien los va a fortalecer. Que eres tú, Señor, quien va a librarlos de esa situación. Quien les va a dar la victoria, Señor. Pero permite que cada uno de nosotros podamos poner nuestra esperanza en ti, únicamente en ti, Señor. Fortalécenos, bendícenos, Señor. Yo te pido para que ellos puedan ser prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como también prospera su alma, Señor. Y te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor, y porque sabemos que tú estás con nosotros.
Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia amada, pues te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño. Por favor, no te pierdas nuestras reuniones del domingo. Vente, anímate, invita a alguien, porque vamos a tener una palabra que va a ser de bendición para nosotros. Te mandamos un saludo, un abrazo. Dios está contigo.